Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo sobre React Native. En esta ocasión utilizaremos la API de Share para poder compartir datos o información en nuestras aplicaciones. Para ello empezaremos importando Share en nuestro import de React Native y añadiendo un botón al icono Share. ¿Cómo funcionará exactamente esto? Cuando cliquemos aquí, en el botón que estamos creando ahora, se mostrará una ventana emergente que nos permitirá compartir el contenido, sea cual sea. Es decir, si queremos que al clicar aquí se envíe a Twitter, por ejemplo, en la dirección de la aplicación o de que estamos viendo esta serie, por ejemplo, pues podremos así interactuar con nuestros usuarios en Twitter o en Facebook o la aplicación que tengamos instalada en nuestro iPhone que nos permita compartir este tipo de información. Si haremos onPress, por ahora null, y vamos a crear la función aquí mismo. Le llamaremos onShare y funciona de la siguiente forma. Hacemos share.share y aquí tendremos diferentes opciones. El título, que en este caso pondremos Designated Survivor. Aquí podríamos obtener los datos a partir de la API que tenemos con datos. Es otra opción. Podemos tener una URL, ¿vale? Y por último podemos tener un mensaje. ¿Vale? Por ejemplo, aquí podríamos escribir cualquier cosa. Bien, una vez hemos creado lo que será lo que se enviará cuando cliquemos aquí, para Android tenemos la opción de Dialog Title, ¿vale? Para poder escoger qué título queremos mostrar cuando se abra el pop-up, ¿de acuerdo? Share this awesome content. Esto solo es para Android. Y para iOS, que solo es para iOS, nos da la opción de excluir tipos de información a la que podemos compartir estos datos. Por ejemplo, podemos impedir que los usuarios compartan los datos con Twitter. ¿Vale? Haremos com.apple.wikit.activity.post to Twitter. Y entonces no nos aparecería el icono de Twitter. Entonces vamos a guardar y ya podemos importar aquí pasarle aquí la función. This.onShare. Guardamos y al actualizar podremos ver que, bueno, que funciona. Clicamos aquí y aquí tenemos, pues, bueno, el diálogo que os comentaba antes, el pop-up este, que nos permite compartir con pues, lo que tengamos. Y el problema es que como en lo que sería el emulador no tenemos aplicaciones porque Apple no permite instalar aplicaciones, no podemos mostrar el resultado. Pero ahora si cogéis la aplicación tal como está y la instaláis en vuestro iPhone mediante el Xcode, os aparecerán todas las aplicaciones que tengáis instaladas con las que podamos compartir dicha información. Pues ahora voy a coger el iPhone y voy a instalar la aplicación para ver cómo funcionaría. Ya tenemos aquí la aplicación en el iPhone y vamos a ir a el Designated Survivor, la serie, y clicaremos en Share. Muy bien, aquí podemos ver que tenemos activada la opción de AirDrop, el mensajes, el mail, notas, eso dependiendo de las aplicaciones que tengamos. Y si queremos enviar por correo, por ejemplo, clicamos aquí y nos aparece pues el contenido de la función share, ¿de acuerdo? Mensaje Awesome TV Show, aquí. Muy bien, pues ahora lo podríamos escoger para enviar o lo que queramos. Bueno, pues eso es todo para el vídeo de hoy.
Espero que os haya gustado. Y bueno, si tenéis algún tipo de duda o cualquier cosa, podéis dejar un comentario. Y si queréis que siga subiendo vídeos como este, no olvidéis suscribiros. Hasta la próxima.